Muy buenas tardes, bienvenidos a The Búnker. Tenemos el honor de contar hoy con la presencia de Isela Lagunas, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, eh, con mucho tiempo trabajando en los medios como El Universal y Reporte Índigo. Es una persona que se ha especializado con mucho ahínco y mucha dedicación a los temas de la Ciudad de México y, por supuesto, a los del sistema del transporte colectivo del metro. Ella ha hecho una investigación profunda que toma como eje el dolor humano de las víctimas de la línea 12, del accidente de la línea 12, y lo plasmó en un libro que hoy vamos a platicar con ella, que se llama Línea 12, crónica de una tragedia anunciada. Esta es una radiografía muy bien hecha, muy documentada, del desastre financiero, político y sus consecuencias jurídicas y humanas, sin duda alguna. Isela, muy buenas tardes. Hola, Bienvenida. ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que es un placer estar con ustedes aquí para platicar de este proyecto, este libro, Línea 12, crónica de una tragedia anunciada, pues que edita Planeta. Muchas gracias. Pues sí, para nosotros es de mucho interés poder platicar contigo de esta investigación periodística que hoy nos presentas. Isela, bienvenida. Quisiera presentar a quienes nos acompañan, todos de Búnker. Dulce María González. Dulce, muy buenas tardes. Y Francisco Cirigos. Y tu servidor Luis Farías, a tus órdenes. Y sin más preámbulos, si nos permites, al toro. Pues miren, es un placer platicar con ustedes esta investigación. Es este libro que surge no justamente cuando ocurre el accidente en mayo de 2021. Esta es una investigación de 7 años atrás. Inicia realmente como reportera de La Fuente de la Ciudad de México, pues cubro, digamos, la noticia desde que llega Marcelo Ebrard, hoy canciller de México, a la jefatura de gobierno en el año 2006, y él hace el anuncio de las intenciones de construir la línea 12 del metro que ellos anunciaron se llamaría la línea del Bicentenario. Entonces, desde aquellos años, pues empiezo la cobertura cotidiana, ¿no? Como reportera de La Fuente, pero no es sino en el 2012 cuando empiezan a ocurrir algunos anuncios de irregularidades en esta línea 12. En el 2013, cuando llega Miguel Ángel Mancera a la jefatura de gobierno, obtengo algunos documentos etiquetados con la leyenda de confidencial que advertían 3 grandes cosas: que la línea 12 no era apta para transportar pasajeros, que podía ocurrir un gran descarrilamiento y finalmente advertía la tragedia que finalmente ocurrió en el 2021. Ese documento, amigos de The Búnker, pues en realidad, aunque el gobierno de Miguel Ángel Mancera ya estaba analizando internamente el cierre de la estación, cuando yo publico y pues hago público este documento, se acelera la toma de decisión y en marzo de 2014 se cierra por primera vez la línea 12. Sin embargo, las alertas de que algo estaba mal le habían llegado al jefe de gobierno y a su equipo incluso desde que ellos estaban a punto de salir. Cuando se inaugura la línea 12, a él se le reporta que un día antes de esta inauguración, los ingenieros habían tenido que cambiar con mucha urgencia todos los rieles de la línea 12 debido a que el metro, ese tren, los estaba haciendo pedazos, ¿no? Y aún así deciden inaugurar la línea 12 sin reparar en por qué estaba ocurriendo esta situación. Empiezan los estudios y finalmente un grupo de expertos del sistema de transporte colectivo y de otras instancias del gobierno de la ciudad deciden que no están en condiciones de brindar el servicio de pasajeros. Esa fue la primera gran advertencia y luego en el 2017
con el sismo que ustedes recordarán, sacude fuertemente la zona centro del país, pero especialmente causa estragos en la capital. En ese año se hace una segunda gran revisión a la obra y quiero comentarles que desde esa fecha se detecta ya con el equipo especializado que algunas de las columnas tenían escasez de acero, insuficiencia de acero. Específicamente la columna número 96 determinan que hacían falta cinchos, ¿no? Y que ponía en riesgo toda esa estructura. En ese año 2017 se vuelve a cerrar por segunda ocasión la línea 12 del metro y pues con todo este conflicto político que desata la decisión. Como ustedes recordarán, cuando se cierra por primera vez en 2014 la línea del Bicentenario, la línea dorada, pues Miguel Ángel Mancera y Eloy Canciller se enfrascan en una gran discusión política, ¿no? Que los hace distanciarse a profundidad. Entonces, todas estas, a mí me gusta señalar que fueron pues advertencias de lo que finalmente terminó ocurriendo en mayo de 2021, que terminó con la vida de 26 personas y más de 103 heridos. El 3 de mayo, ese 3 de mayo al que te refieres, pues marca un antes y un después en la Ciudad de México. Un transporte que más o menos funcionaba, se convierte ahora en algo de gran incertidumbre y desconcierto para sus usuarios. No sabemos en qué momento un vagón, una vía o un puente pudiera desgajarse o tener algún otro desastre como este del que estamos hablando. Atrás de esto, además del drama humano, pues hay responsables de sus decisiones y de sus acciones. Recientemente en el país reveló los acuerdos reparatorios que el grupo Carso está firmando con las víctimas, por las cuales renuncian, o por el cual los acuerdos renuncian a demandas o reclamos legales por parte de las víctimas y sus deudos. Además, hemos visto a un Carlos Slim con un perfil muy bajo, muy calladito, buscando acelerar lo más rápido posible, salir de la ratonera. Por otro lado, escuchamos un discurso muy conciliador del presidente de la República, atenuando de alguna manera las responsabilidades de la constructora y dejando a un lado, así como en la sombra, a otros personajes inmersos en esta trama. Según las noticias recientes, los reportes son de que cerca de 100 de las víctimas han aceptado este acuerdo reparatorio. Las cifras van entre 400,000 pesos y 6 millones de pesos, pero hay 31 que se niegan o se han negado hasta ahorita a firmar. Incluso han dicho que han sido objeto de presiones y chantajes para que se les force a recibir este apoyo. Fuera de esto, ¿tiene o no la empresa responsabilidad penal? ¿Y tú cómo juzgarías el papel de Carlos Slim en lo que va de este caso? Bueno, sin duda, amigos de The Búnker, el maltrato a la víctima, a las víctimas de la línea 12 es uno de los temas más escandalosos de esta gran tragedia. Insisto yo en que las víctimas han sido revictimizadas desde que ocurre el colapso de la línea 12. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos empiezan un gran peregrinar desde el día 1 en la zona 0, a donde acuden a buscar a sus familiares, a sus esposos, a sus hermanos, a sus madres, ¿no? Y el gobierno de la Ciudad de México al principio pues no les da claridad y los envían de la zona 0 a un hospital, del hospital al Ministerio Público y finalmente esta gran morgue en la que fue transformada la Fiscalía de Iztapalapa. Efectivamente, a casi un año, llevamos 8 meses, en mayo se cumple un año de la gran tragedia.
el juicio está que ni siquiera comienza, ¿no? Y efectivamente hay un acuerdo reparatorio que está lleno de claroscuros. ¿Y por qué digo de esto? Se habla de un acuerdo reparatorio en el que Carso habría entregado a las autoridades de la Ciudad de México 800 millones de pesos. Sin embargo, las autoridades de la capital no son claras y no abren esta información para explicar estos 800 millones de pesos van a la reparación o de ahí también se va a indemnizar a las víctimas. Hoy por hoy sabemos de estos acuerdos con las víctimas en los que efectivamente hay, digamos que una escala de montos que va desde los 450,000 hasta los 6 millones para quien perdieron a un familiar. ¿Cuántas personas perdieron a un familiar? Pues 26 familias, ¿no? Si estamos hablando de 6 millones, que es el tope que les otorgaría a Carso a cada una de ellas, si hacemos una cuenta básica, estamos hablando de 156 millones, lo que le costaría al hombre más rico del país indemnizar a estas familias que no hicieron otra cosa más que subirse a esta línea mal construida, porque no lo digo yo, lo dicen los especialistas, los errores son de construcción, son de origen, ¿no? Entonces, desde hace muchos años, ¿y por qué apuntamos a Carso específicamente? Aunque hay una responsabilidad compartida, porque en el gran trayecto de la línea 12 participa un consorcio constructor integrado por ICA, Carso y Alstom. Alstom es la empresa francesa que se especializó fundamentalmente en los sistemas electromecánicos, mientras que ICA y Carso se dedicaron a la obra civil. ¿Por qué se apunta a Carso? Porque justamente este tramo elevado en el que se cae el tren de la línea 12 lo construye la empresa de Carlos Slim, ¿no? Efectivamente, hemos visto a un Carlos Slim desde aquellos meses en los que salió de Palacio Nacional aceptando muy tranquilamente que él va a rehabilitar la línea, pero que él no tuvo la culpa. Tú hablas de que en este asunto del acuerdo reparatorio se está revictimizando a las víctimas, pero no deberíamos hablar primeramente de que se ha invisibilizado a las víctimas. De hecho, estamos hablando de Carso y del gobierno pero ¿dónde están las víctimas? Salvo este trabajo y estas entrevistas que nos parten el corazón de tu texto, pareciera como que las tenemos así medio nubladas, ¿no? Sí, a mí me parece que por supuesto es un tema pues que le pega a los actores políticos de este gobierno de la 4T, ¿no? Al gobierno pues actual. Estamos hablando de dos actores principales del gobierno de la Cuarta Transformación. Y cuando a mí me preguntan que si el libro tiene un efecto para descarrilar las aspiraciones de alguien, pues yo digo que simplemente no podía dejar de hablar del hoy canciller Marcelo Ebrard cuando él fue el jefe de gobierno que ideó y construyó esta línea. Y finalmente, ¿cómo dejo de hablar de Claudia Sheinbaum si en este sexenio fue que se les cayó esa gran obra? Efectivamente, cuando hablas que las víctimas parecen invisibles, pues es que pareciera que hay una estrategia para hacer que el tema mediáticamente muera, ¿no? Que no esté presente en los medios. Tan es así que ya los informes cada vez son más esporádicos, conoces muy poco de en qué estatus y, insisto, el proceso penal ni siquiera comienza, ¿no? Porque estamos hablando de que las audiencias se han pospuesto y en el último caso se envió hasta marzo de este año que podría ocurrir la primera gran audiencia. Sin embargo, amigos de The Bunker Auditorio, pues este es un tema que golpea profundamente al gobierno actual de la ciudad y al gobierno de la República. Y yo insisto en una frase en la que nuestro presidente dice que ellos no son iguales, ¿no? Yo creo que las víctimas de la línea 12 son la oportunidad perfecta para demostrar que no son iguales y que no va a ser un caso que pasará a la impunidad. Saludo nuevamente.
El 15 de marzo de 2014 se crea la Comisión Especial para la Investigación de las Causas que originaron la suspensión temporal de esta línea dorada, y de ahí un show mediático. Lo mismo pasó tras la caída del puente del tramo elevado, y ya hablamos de la responsabilidad de las empresas en el caso, pero eso no libera a los funcionarios. A la fecha hay imputaciones en contra de 10 exservidores públicos encabezados por Enrique Orcasitas, que era el director del proyecto Metro, pero en el caso de los altos funcionarios, como bien mencionas a Marcelo Ebrard, desde tu perspectiva, ¿pudieran estos ser llevados ante la justicia o se alargará este espectáculo político? Tristemente creo que estamos muy lejos de ver a un Marcelo Ebrard rindiendo cuentas por este caso y a una Claudia Sheinbaum, ¿no? Hoy por hoy la fiscalía ha sido, pues se ha quedado en hacerle imputación a estos 10 funcionarios que bien mencionas y que están encabezados por Enrique Orcasita, quien fuera el director de Proyecto Metro. ¿Quién era Proyecto Metro? Era un organismo que Marcelo Ebrard, siendo jefe de gobierno, crea específicamente para llevar a buen puerto la creación de la línea 12. Entonces, pues tristemente no veremos a estos personajes detrás de las rejas, si es que así se piensa. Yo veo lejos de, tristemente veo muy ajeno a esta situación que Marcelo y Claudia rindan. Hoy por hoy, me atrevo a decir que ellos evaden siquiera reunirse con las víctimas porque a un año nadie se ha atrevido a reunirse personalmente. Y me refiero a nadie de peso, no la fiscal, no la jefa de gobierno, no el canciller, ni mucho menos el presidente. Todos evaden tener una foto con esta víctima como si fuera que esta foto o esta reunión es asumir la responsabilidad, ¿no? Entonces, por ahí andan las víctimas arrinconadas, buscando la ayuda de abogados que, dicho sea de paso, a veces abusan de esta situación, haciéndoles firmar contratos leoninos y en otros casos, pues, les han hecho firmar documentos, cobran algunos apoyos económicos y desaparecen, ¿no? Insisto, el proceso está a punto de comenzar. Ojalá viéramos a otros funcionarios pagando sus responsabilidades, pero la intención que yo veo hasta ahora es que todo se diluya en un acuerdo reparatorio, ¿no? Ok, Isela, fíjate que viendo este panorama como lo planteas con Sheinbaum y con Ebrard, Morena no se ve dividido entre los dimes y diretes de quienes están a favor de Claudia, de quienes están a favor de Ebrard, y el papel que está jugando Mancera y Mario Delgado en esta entramada. Mira, como bien digo, hay pues personajes que por supuesto podrían aportar muchísima información en torno a lo que fue su experiencia en esta obra, en esta mega obra que fue ideada, insisto, que sería la obra que catapultaría las aspiraciones presidenciales del canciller que bien sabemos tiene para gobernar al país. Hay una parte que se refiere a la adquisición de los trenes de la línea 12 en la que está llena de claroscuros, ¿no? Y que nadie ha investigado y que la fiscalía no toca. Y el tema es, nosotros vamos sobre las causas que motivaron que originaron este desplome y que llevaron a la muerte de estas personas. Sin embargo, si se abunda en otros, pues en otros ángulos de todo lo que tiene que ver con la línea 12, pues parece interminable. Y yo es uno de los capítulos que abordo en el libro y tiene que ver con la rendición de cuentas, ¿no? ¿Por qué esos trenes nos salieron hasta 3 veces más caros que lo que les cotizaban algunas empresas, ¿no? Y en ese capítulo tiene mucho que rendir cuentas el hoy dirigente de Morena, Mario Delgado, porque él era el secretario de Finanzas de Marcelo Ebrard en el gobierno de la ciudad. Respecto a Miguel Ángel Mancera, sí, yo insisto que pues es este doctor que está ahora convertido en senador y pareciera que va surfeando entre las aguas de Marcelo Ebrard y de Claudia, ¿no? Porque hoy por hoy él no tiene alguna posibilidad política, pero sí Marcelo y sí Claudia. Entonces, a él
pues le pueden sacar muchísimas otras cosas de su gobierno, ¿no? Le pueden investigar, como le están investigando, muchísimos actos de probable corrupción de sus funcionarios. Sin embargo, pues él como jefe de gobierno, a pesar del costo político, cerró 2 veces la línea, ¿no? Cerró 2 veces, una en 2014 y otra en 2017, ¿no? Eso le vale la confrontación abierta con el hoy canciller, pues que no se la perdonan, y como relato en el libro, pues cayó del pedestal de todos estos que eran perredistas, ahora morenistas, y que lo habían apoyado para llegar al poder, primero como fiscal y luego como jefe de gobierno. Y pues Mancera está ahí arrumbado, como diciendo, si me llaman, voy, ¿no? Y yo creo que no podemos intentar siquiera que el tema de la línea 12 se despegue del tema político, porque todos ellos están en un cargo muy importante actualmente. No son políticos que ya están retirados, que no sepamos dónde están. Están ahí y muchos de ellos están pidiéndonos el voto con el voto con miras a la elección del 2024. Isela, permítanos ahondar tantito en este tema político. En el caso del canciller, pues él continúa con su trabajo al frente de Relaciones Exteriores y es el encargado internacional en la gestión de las vacunas, algo que él no duda en presumir cada martes en las mañaneras y que sin duda lo ha posicionado políticamente. Y aunque es muy probable que todo este tema de la línea 12 regrese en el marco de las elecciones de 2022 y sobre todo en las presidenciales, ¿crees que el costo político y el desgaste mediático de esta tragedia terminen por mermar las posibilidades del canciller o ya lo hicieron? Hoy por hoy, el tema de la línea política es uno, sin lugar a duda, uno de los grandes temas que ya los ha golpeado, Francisco. Tú recordarás la elección del año pasado, ¿no? Las intermedias en las que Morena se lleva un gran descalabro en la Ciudad de México y pierde el control total de las alcaldías, y les da una oportunidad al partido, al PAN y al PRD, de que se cuelen por ahí en algunas alcaldías de la Ciudad de México. Hoy por hoy, insisto, no sé si Claudia Sheinbaum y Ebrard vayan a tener alguna responsabilidad penal, legal en esto, pero sí la van a tener política. Si tú ves, no hay algún mensaje que escriba el canciller respecto a apoyo a víctimas de otros países, que la opinión pública no le recuerde que antes de ayudar a otros, debe de compadecerse y de ver y de voltear a ver a las víctimas de la línea 12, ¿no? La línea 12 es un gran descalabro para Marcelo Ebrard. Sin embargo, como él mismo lo refiere, me han dado por muerto muchas veces. Ajá, no estoy muerto. Y en un país como México, que nos llena de sorpresas y donde pues Morena es el partido, ¿no? Predominante en el país, pues hoy por hoy estamos a punto de ver pues esta gran batalla, ¿no? De quién llega, y yo espero que el libro de Línea 12 sirva para la toma de decisiones y que la gente sepa quién hizo y qué dejaron de hacer con la Línea 12 y en esta tragedia que marcó la ingeniería mexicana y que nos puso en los ojos, en la mirada internacional, ¿no? Cuando las malas decisiones cobraron las vidas políticas, las vidas de inocentes, perdón. Isela, finalmente tú en tu libro dices que la línea 12 es un paciente enferma de cáncer perpetuo. Va a ser muy difícil, o es muy difícil imaginar que algún día llegue alguien y diga, esta línea es inservible y vamos a cerrarla. Pero por otro lado, es igual de difícil imaginar, con una confianza ciudadana que se derrumbó junto con el tramo elevado, pues que tenga una solución. Si es así, hay un peligro latente para todo aquel que se suba hoy, mañana o dentro de mucho tiempo. Ante esa situación, ¿qué se hace? ¿Cuál es el futuro de la línea 12? Mira, yo hablando con los afectados y toda la gente de la zona, por supuesto, refieren este tema que bien comentas.
jamás nos volveríamos a subir, ¿no? Después de la tragedia, mucho menos. Sin embargo, hay una realidad demoledora que vive toda esta ciudadanía que viven en esta zona de la capital. Y es que el transporte público es deficiente y les lleva hasta 3 horas diarias ir y venir de sus domicilios a sus puntos de trabajo. 3 para venir y otras 3 para regresar, ¿no? Entonces, pues esa cotidianidad puede hacer que otra vez los obligue a subirse pues a la temible línea 12 por una necesidad imperiosa. Te comentaba que ahora que hablaba con muchísimos ingenieros para que me explicaran desde su punto de vista cuál podría ser una solución, referían ellos que aunque que el tren es de origen uno de los grandes puntos que debiera ser parte de la solución. Y mencionan ellos, si ese tren no embona sobre esa vía, ¿por qué no trasladar ese tren que hace tanto daño y que hace que se cimbren las estructuras a otro servicio como el suburbano, donde se requiere un tren que puede circular porque es una vía recta? En cambio, ese tren, con esas curvas tan estrechas que hay en la línea 12, se le dificulta mucho la circulación porque es un tren demasiado ancho y pesado. Bueno, esas podrían ser alguna de la solución. Hoy por hoy, el gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Obras, trabaja en una rehabilitación profunda. Yo quiero pensar que esta vez sí lo van a dejar bien. Sin embargo, ellos ya nos probaron que pesan más las intenciones políticas que la seguridad de sus gobernados, ¿no? Otro tema que te deja pues con un mal sabor de boca es que en esta parte de investigación encontré un testimonio de un ex trabajador de ICA que no hace otra cosa más que decir, yo trabajé en el tramo que corresponde a Mexicalcingo, que es una estación que está en la delegación Alcaldía Benito Juárez. Dice, a mí me tocó como encargado un ingeniero que tenía problemas de alcoholismo y entonces él nos mandaba vender todo el cemento, toda la varilla por fuera, ¿no? Le llegaron los tiempos de entrega y no echó colado. Hoy por hoy dice, pues no me crean, solamente yo los llevo a la zona donde yo estuve y que revisen, ¿no? Porque hoy por hoy el túnel está pasando desapercibido, aunque dicen que ya se revisó. Tendremos que confiar otra vez, tendremos como ciudadanos que darles un voto de confianza al gobierno de la ciudad y treparse a esa línea, sobre todo en ese tramo de las alturas. Pues realmente es la necesidad de miles de personas que viven en la periferia y que no tienen otra alternativa más que usar este transporte o subirse a uno de estos microbuses o peceros a ser víctimas de un asalto cotidiano como lo vemos casi todos los días en la televisión. Yo espero que el gobierno de Claudia Sheinbaum vaya en serio en esa rehabilitación y que no sea un acto demagogo de nueva cuenta, porque como ustedes recordarán, el presidente de la República puso un plazo de entrega para reabrir la línea 12. Jamás ellos tienen la intención de cerrar la línea 12. Ellos prometieron abrirla cuando se cumpla un año y ese año se cumple este mayo. Te agradecemos mucho tu presencia. Les recomendamos amplísimamente leer el libro de Isela, Línea 12, Crónica de una tragedia anunciada, para que no nos vuelva a suceder, para que todos sepamos los riesgos que corremos y sobre todo para que este gran esfuerzo periodístico de Isela se vea coronado. Isela, te felicitamos, muchas gracias por acompañarnos. Este es The Búnker, es su casa. Muchas gracias.